3. Me acuerdo cuando recién venía el camino del Señor y me decían los pastores que yo nunca me imaginé que iba a ser oveja de ellos, ¿no? Y me decían, Dios te llamó con un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios te va a usar. Congregarte, aceptar a Cristo en tu corazón. Y así muchas veces y durante tantos años, ¿no? Hoy estoy acá, gracias a ellos. A Dios sea la gloria, amén. Así que en esta tarde te quiero decir que repitas en tu corazón conmigo: yo soy un propósito de Dios. Yo soy un propósito de Dios. Por más que venga tormenta, por más que venga lucha, por más que tropiece, por más que caiga, el Señor me va a sostener y yo soy un propósito de Dios. Me voy a levantar, no me voy a morir porque yo soy un propósito de Dios. Amén. 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 Gracias, Jesús. Salmo 103, versículo 1 en adelante. El título dice: Alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Y el rey David cita este salmo, este hermoso salmo, ¿no? Hablándose a sí mismo, hablando a su alma, diciéndole: bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Y el Señor siempre comienza a trabajar desde adentro hacia afuera. Y tenemos que darle lugar al Señor, abrir nuestro corazón, permitirle que Él reine en nuestra vida para que nuestra alma pueda glorificar el nombre del Señor. Amén. Y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿no? Y comienza a citar: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Amén. Y quizá el otro día hablaba con una persona allá hace unos días y me decía, nos preparamos, este joven es líder de jóvenes de otra iglesia, y me decía: sí, porque esta pandemia, dice, va a ser la mayor cosecha de todo el mundo, dice, de la historia. Y yo meditaba, ¿no? Y le digo: ¿será? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios. Porque vemos que mucha gente, gracias a Dios, se arrepintió, mucha gente se reconcilió con el Señor. Pero muchos también se reconciliaron emocionalmente y hoy ya no les importa buscar a Dios, como decía el pastor. Y muchas veces nos olvidamos de los beneficios del Señor, que el Señor nos sostuvo y nos está sosteniendo en medio de esta pandemia, y que hay trabajo, hay fábricas, empresas que están cerrando, y sin embargo el alimento no falta en nuestra casa. Sin embargo tenemos salud, sin embargo tenemos los recursos como para cuidarnos de este virus, y tenemos la palabra, tenemos la oración, que es la mayor fortaleza de nuestra vida, el Señor. Amén. Que a pesar de que mucha gente se turba, mucha gente tiene miedo, y también entendemos que no es para menos, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en países vecinos como por ejemplo Venezuela, en otros tantos países, que personas eran infectadas y no había nicho, no había lugar en los cementerios, no los podían velar y los tenían que quemar en la calle. Entonces, mire, si no tenemos para decirle a nuestra alma: alma mía, bendice a Jehová. ¿Cuánto nos ha librado el Señor de todas esas cosas, ¿no? De que por más que un familiar pueda fallecer o no de coronavirus, por más que sea una muerte natural, no podemos ni siquiera velarlo, ni siquiera despedirnos de sus restos. Y tenemos la gracia de Dios que nos acompaña y está a nuestro favor por medio de Jesucristo. Por esa bendita gracia, por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, y nosotros que nos atrevimos a creer en su nombre y aceptarlo en su corazón, nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos suyos, dice la palabra.
Y la Biblia dice que ninguna enfermedad tocará la morada de los hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el dintel de nuestra casa está pintado con la sangre de Jesucristo. Señor. Amén. Y la enfermedad, ni la muerte, ni la humillación, ni la vergüenza, ni nada lo que el diablo tira con sus dardos podrá tocar nuestra morada, porque en nuestra morada habita el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y mucho menos en nuestra vida, porque el Señor camina con nosotros. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y el rey David comenzaba a recordar, ¿no?, citando este salmo, luego de que todos entendemos que el rey David tuvo una caída muy dura en su vida, ¿no? Que la Biblia dice que David era el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y aún así, nunca dejó ser hombre y se equivocó. Y cayó en pecado. ¿Y qué pecado? No, porque fue adulterio. Y después, para cubrir ese pecado, tuvo que mandar a matar al soldado que él le había quitado a su esposa. Y cometió homicidio, además de cometer adulterio. Y la Biblia relata en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, por ejemplo, que cada pecado tenía su consecuencia, y sigue siendo así, ¿no? Pero cada pecado, la manera de que el Señor perdone ese pecado era sacrificar un animal. Amén. Dice que ponían las manos en la cabeza de un animal, oraban, los pecados de la persona se transferían al animal, y el sacerdote lo degollaba, ¿no? Regaba el altar y prendía fuego parte del animal, y era ofrenda encendida a Jehová para perdón de pecado, ¿no? Pero había pecados, dice la Biblia también, que no se podían perdonar de esa manera. Y que la única manera de ser perdonado esos pecados era por la gracia y la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Y el rey David, cuando cae y no encontraba la manera de ofrecer un holocausto de arrepentimiento, de hacer un sacrificio de arrepentimiento, por ejemplo, como ofrecer un animal a Dios, tuvo que buscar de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que oró y ayunó varios días y se vistió de cilicio y no se levantó de ahí hasta que el Señor le respondió. Y yo te vengo a decir que el Señor nos saca del hoyo. Quizá hay problemas en nuestra vida, quizá estamos luchando contra un vicio, contra nuestro yo primeramente, y después contra las personas que están en contra de nosotros, porque siempre se levantan personas contra nosotros, siempre se levantan espíritus inmundos contra nosotros, contra los hijos de Dios, porque no quieren que crezca, porque no quieren que conozca la verdad, porque no quieren que prediques la verdad, porque no quieren que prediques el Evangelio, porque hoy, por ejemplo, el Papa quiere eliminar la Biblia y hacer un libro nuevo. Entonces nosotros somos la iglesia, nosotros somos quien tenemos que llevar la palabra de Dios adelante, porque el Señor nos sostiene, el Señor es nuestro estandarte, porque Él es quien va a poner su palabra en nuestra boca y nosotros vamos a fluir en su espíritu. Entonces nosotros tenemos que alabar al Señor siempre, tener el gozo del Señor dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Sí, Señor. Y el rey David cuenta y dice, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y aquí vemos, ¿no? Por lo que David estaba pasando, ¿no? Por lo que había pasado después de haber caído en pecado y de sentirse tan terrible. Y qué terrible se siente la persona cuando le falla a Dios. Y quizás no mataste a nadie, quizás no engañaste a tu esposa, pero el solo hecho de tener un mal pensamiento en tu corazón, una mala decisión, aquello que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos al Señor, sentimos un peso cuando nos equivocamos. Entonces, hoy por hoy no tenemos que sacrificar un animal, hoy por hoy tenemos que ir a los pies de Cristo, arrodillarnos, humillarnos, llorar y alcanzar la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Un sacrificio, el Nuevo Testamento dice el Señor, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, nosotros no tenemos que olvidar de dónde nos sacó el Señor y de dónde estamos y dónde nos ha guardado, de todo lo que nos está guardando el Señor. Y que aún así nos sostiene y nos bendice y nos saca adelante. Amén. Y damos gracias porque podemos estar en este lugar, porque, como decía el pastor, mucha gente ni siquiera le importa si la iglesia está abierta, si se pueden congregar o no, cuando la Biblia dice que mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Porque cuando comenzamos a venir acá y
La presencia de Dios está en este lugar, está en Amén. nosotros, está en este lugar. Gloria a Dios. Y uno se renueva, uno necesita venir a la casa de Dios a renovarse, a buscar de su presencia, a buscar su voluntad, a alcanzar el perdón y la misericordia de Dios. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y tenemos que meditar en la palabra del Señor, tenemos que orar, tenemos que buscar de su presencia para que el Señor ponga su palabra en nuestra boca, para que el Señor, cuando nosotros estemos frente a una persona que esté pasando necesidad, cuando se encuentre arrinconada por el miedo, por el temor a esta pandemia, del virus y todo, que nosotros tengamos una palabra de paz para sacar adelante a esa persona, una palabra de salvación, una palabra de vida para esa persona que la está necesitando. Y nosotros no nos tenemos que olvidar que por más que hayamos caído, que nos hayamos equivocado, somos un propósito de Dios. Y que si estamos acá es por la pura gracia y misericordia de Dios. Y porque así lo ha permitido. Amén. Porque nosotros no merecemos nada, pero por medio de Jesucristo Se alaba Jesús. nos son permitidas todas las cosas. El Señor nos alcanza a su favor, el Señor nos alcanza sus beneficios. El Señor nos permite que podamos llegar a nuestra casa y abrazar a nuestros hijos, abrazar a nuestros seres queridos. Porque hay médicos que no lo pueden hacer. Porque hay policías que llegan a sus casas y no pueden abrazar a sus esposas, no pueden abrazar a sus hijos. Y nosotros quizás muchas veces no valoramos lo sencillo y nos olvidamos que el Señor se mueve en lo sencillo. El Señor se mueve en lo que es un abrazo, en dar una bolsa de factura a un niño, a una persona que esté necesitando. Y como decía el pastor, abrimos un centro de día en Villa Constitución y era un comedor de niños, pero con el tiempo nos dimos cuenta que había abuelos, que había gente grande que necesitaba también. Sin embargo, por más que sea un centro de día, acá se ayuda a mucha gente con ropa, con alimentos, con todo. Y es el Señor quien nos sostiene. Él es quien nos llena de favores y de su misericordia. Por eso no nos olvidemos y cuando no tengamos ganas de decirnos nosotros, nuestra alma, alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de sus favores. Porque quizás te levantaste en un día y no oraste, no buscaste de Dios y quizás te ganó el mal humor, quizás empezaste a hacer una cosa a la otra y ya empezaste a discutir con tu esposa o a gritarle a tus hijos o a hablarte mal vos mismo y no te apartes de la presencia de Dios. Dale el primer lugar a Dios en tu vida, en el día, para que el Señor ministre todo el día, para que el Señor tome control y dominio y autoridad en tu corazón. Y no te olvides que sos un propósito de Dios, no te olvides que a pesar de que vienen luchas, vienen pruebas, vienen un montón de procesos, si Dios te puso en ese lugar, en ese proceso es porque sos un propósito de Dios. Amén. Y Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y Dios va a usar tu vida para bendecir a los demás. Gracias. Amén. Así que hermanos, que el gozo del Señor esté en nuestras vidas y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, en dónde nos puso y cómo nos sostiene. Que podamos alabar y bendecir el nombre del Señor todos los días de nuestras vidas. Gloria a Amén. Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en esta tarde.